Aleluya. Hay personas que están ahí afuera que reciben revelaciones porque el regalo se lo dio el Padre. Así es. Aleluya. Y ellos están en su conducta pecaminosa, están en la desobediencia y aún tienen dones. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Sean todos bienvenidos a tu segmento El Mundo Espiritual Testificando con Excelencia, ¿verdad? Como lo prometido es deuda, señores. Hoy tenemos nuevamente a la pastora, una mujer de Dios, amén, y ahí de la casa. Esta mujer carga una palabra muy poderosa, edificativa para nuestras vidas. Y yo sé que muchas personas se identifican con cada testimonio, cada palabra, ¿verdad?, que Dios deposita en la boca de ella para bendecir la vida de alguien. Y hoy se va a tocar unos temas muy poderosos, muy edificantes, y espero que se mantengan activos, conectados, porque yo sé que cosas grandes de Dios va a suceder. Como lo prometido es deuda, la tenemos con nosotros, la pastora Teresa Ungida. Dios te bendiga, mi ¿Cómo te hermano. sientes? Un placer estar un día más aquí en este lugar junto de ustedes y de los que están fuera de cámara también. Santo. Para nosotros es una bendición muy grande. Gloria a Dios. O sea que es de tu casa, tú eres de Gloria a acá. Dios. Y hoy tenemos un tema interesante Sí. que yo sé que muchas personas se identifican y otras personas están frustradas porque tienen meses, años en el Evangelio y todavía no han podido tener ese género de lengua. Amén. Y otros les gustaría saber los misterios. ¿Qué se trata? Hablar lengua en el espíritu, hablar lengua mecánica o hablar lengua en la carne. Son varios significados. Cada lengua que Dios deposita en alguien, mayormente lenguas angelicales, Pablo habla respecto a la lengua, diciendo que eso es misterio, hablar misterio con Dios. En otra versión de la Biblia dice que la lengua es una herramienta que se utiliza para tener una conexión con el Padre. Hay tipos de lenguas que Dios deposita que aún ni los demonios lo pueden interpretar. Son unas lenguas angelicales que solamente los oídos de Dios lo pueden decodificar. Eso es ¿Verdad? así, Por eso son de lenguas ya a nivel, según el nivel de oración que el creyente lleva. Exacto, Así, todo eso lo vamos a explicar. exacto, así serán los misterios que Dios va depositando. Y también es bueno tocar esos puntos porque hay personas que están frustradas. Hay muchas personas Exacto. ahí. El Y hay Espíritu gente que Santo lo ha entiende. puesto en nuestro corazón Claro. para decirle a ellos que no es imposible. Y hay gente que entiende que si ellos no hablan en lengua, no sienten el toque de Dios. O no son de Dios O no también. son de Dios. Esta tarde, quédese ahí, viene la respuesta. Así es. Entonces, ¿qué tú opinas respecto al género de lengua que el Espíritu Santo deposita en el corazón de alguien para que podamos hablar y tener ese misterio? Cuando también vamos a hablar de las manifestaciones en lengua y vamos a hablar del orden, porque la lengua de Dios también tiene un Claro orden. que sí. Pablo habla diciendo que si nosotros hablamos lengua, si no hay un intérprete, ¿verdad? Es mejor profetizar. Amén. Si no hay un intérprete porque a través de la profecía es más fácil edificar a alguien que a alguien que no entiende una lengua espiritual. Pero esto es bueno. Vamos a iniciar leyendo esta porción Así de la es. palabra del Señor que Dios puso en nuestro corazón, que todo eso que usted me ha preguntado se lo vamos a desatar más tarde. Y está en 1 Corintios 13, que todas las personas mayormente lo conocen. Pero quería leerle este pedacito bien corto. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbano que retiñe. Wow. Gloria al Señor. El hablar en lenguas. ¿Qué es el hablar en lengua? ¿Qué es la lengua? Las lenguas son dones, ¿verdad? Son, en otras palabras, son regalos Así del es. cielo para el creyente. Y no tiene un tiempo específico. No podíamos decir, Joselito, que usted va a recibir el don de lengua a los 3 meses, a los 6 meses, a los 15 meses, o al año y a los 2 años, no. Así es. El don de lenguas es el regalo del cielo. Cuando el cielo, Wow. cuando Dios se siente que ya es hora, Él lo desata en tu vida.
Por eso hay personas aquí que de repente le viene el hablar en lengua, el sueño durmiendo en su casa, estando en su casa, y muchas veces hay personas que lo han soñado, pero no ha sido materializado. Oh my God. Y eso quiere decir que ya en el reino de los cielos fue delegado, pero tú aquí en la tierra tienes que pelear para recibir ese don. El don significa regalo. Regalo. Como cuando tú vas a la casa de alguien y llegas inesperado y tocas la puerta y ahí tú entras y dices, te traje este presente. Wow. Y te sorprende. Cuando tú recibes el don de lengua, te sorprende. Oh, gloria a Dios. Cuando tú recibes el don de lengua, te atemorizas, Así te es. da miedo, pero es un temor, aleluya, pero no un temor de miedo, sino un temor, ¿estaré yo mal? Ay, ay, ay. ¿Estaré faltando? ¿Será mi lengua que está hablando? Wow. ¿O será yo inventándome? ¿O será lo cierto que está pasando aquí? Oh, gloria a Dios. Y te vengo a decir esto por experiencia, porque esto se llama testificando con excelencia. Así es. Y vemos yo esta vida que está aquí, Teresa, su hermana. A mí me sucedió esto, mi hermano Joselito, y yo tenía apenas de 3 a 4 meses en los caminos del Señor. Santo. Cuando recibí el don de lengua, yo no me había bautizado en agua. Wow. Ay, es un Gloria punto- al Señor. punto muy interesante. Porque al bautizarse en agua es un protocolo humano. El bautizarse en agua es algo que el Señor dijo, hágalo en memoria de mí. Así es. Igual que la cena, hágalo en memoria de mí. Aleluya. Pero el regalo del cielo desciende cuando el cielo le place o cuando a Dios le place. Así es. Y yo recibo este bautismo, mi hermano, en un retiro. Oh, Yo llegué de mi casa, como todo lo cierto, de orar, y llego al retiro. Y de repente está el retiro prendido, está todo el mundo danzando, glorificando al Señor en un ambiente espiritual, porque los dones se desarrollan en ambientes oh, espirituales. gloria a Dios. Wow. Santo. Aleluya. Es que somos espirituales. Así es. Y no vas a proyectar el don de lengua mientras tú estás cómodo en tu humanidad. Dios. O sea que eso hay que provocarlo y buscarlo Dios mío. a través del ayuno y de la oración. Y de la oración. Pero no la oración solamente pidiendo, Señor, quiero hablar en lengua. Señor, quiero esto. Señor. No. Busca el reino de los cielos primero. Así es. Y los demás serán añadidos. Así ¿Qué es. estaban haciendo estos hombres? Y vemos el valor y la autoridad que tiene la lengua. Dice que hay 2 tipos de lengua. Wow. Lenguas humanas y lenguas angelicales. Así es. O lenguas espirituales, Así es. que tal vez tú no lo puedes entender si yo estoy hablando aquí, al menos que haya un intérprete, como tú decías ahorita. El apóstol Pablo sí hablaba de que cuando usted va a hablar en lengua en público, sí tiene que haber un intérprete para que pueda desatar o decir, pero si no hay el intérprete, eso no va a ser el impedimento para que tú calles tampoco. Así es. Porque el Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, mi hermano. Porque muchas veces no hay un intérprete y tú sientes hablar en lengua. Y hay lenguas que tú vas a hablar que va a detronar los demonios que están en los aires. Y tú tal vez te quieres callar. Pero el Espíritu Santo, que es verdadero, te está indicando que este es el momento de tú hablar en lengua. Porque el hablar en lengua es un código espiritual que tú empiezas a usar. Tú decías ahorita un instrumento. Así es. La lengua es un instrumento de guerra. Así es. La lengua es un instrumento de adoración, de humillación, de exaltación al Rey de Reyes, Señor de Señores. La lengua tiene diferentes tipos de pautas. Mi hermano, hay momentos distintos también para hablar en lengua. Gloria. Por eso dice el apóstol Pablo, es mejor que profetice. Amén. Porque si tú profetizas al hermano y profetizas al grupo, van a ser edificados. Santo. Pero cuando tú hablas en lengua, te está edificando tú mismo. Cuando tú estás hablando en lengua, le estás hablando al mundo de los espíritus, gloria al Señor. Y alabanza, y está mandando esos pedazos, esas señales. Y tú estás cortando el mundo espiritual. Y tú estás haciendo una guerra terrible. Por eso hay mucha gente que no pueden entender el lenguaje. Oh, gloria. Y mucha gente quiere, alabanza, hacer copia de esto. Así O es. practicarlo en su casa. Claro, así es. Esto no se, eso no es de práctica. Santo.
Esto no es mecánico, esto es algo que va a fluir. Así es. Porque el mismo Jesús le dijo a la samaritana que desde tu interior va a correr ríos de agua viva. Wow. Y cuando tú hablas en lengua, tú sientes como los ríos desatándose. Así es. Aleluya. Amén. ¿Y de qué descienden los ríos? Es para limpiar. Así es. El río corre, aleluya, y toda Así la es. contaminación la pone en una esquina. Así es. Alabado sea el nombre de Jesús. El poder de la lengua. Dios. Hay personas allí que no hablan en lengua, que desean recibir esto. ¿Qué te vengo a decir? Procúralo. Procúralo. Por eso dice la palabra, si alguno está falto de algo, pídalas a Dios. Así es. Así Pídeselo. Si tú anhelas a Dios, si tú anhelas en hablar en lengua, mi hermano, pídalo al cielo. Sí. ¿Qué se necesita? Con deseo. ¿Qué se necesita para tener ese don de lengua en la vida diaria? Aquellos que están pidiendo ese don por amor, por hambre, ¿cuáles son los requisitos que requiere la Biblia para tener ese don? Para tener ese don, la Biblia no pone requisito. Aleluya, porque el don significa un regalo. Amén. Por eso podemos ver a un inconverso descarriado hablando en lenguas. Amén. Porque fue un regalo que el cielo te dio. Así es. Y aunque tú lo estés usando en el lugar incorrecto, ya te lo regaló. Así es. Aleluya. Por eso hay personas que tú dices, wow, pero él no es merecedor de tal cosa. Pero es que los regalos son regalos. Así es. Yo no te puedo dar este teléfono hoy, mañana pedírtelo para atrás. Amén. Así es. Así mismo son los dones. Los dones son regalos. Así es. Así Todos los dones, el don de profeta, el don de profecía, el don de sanidad, el don de liberación, todos los dones son regalos, inmerecedores. Así Porque es. cuando tú regalas algo, tú no te lo mereces muchas veces. Así es. Es que Dios le place regalártelo. Así es. Aleluya. Pero una de las respuestas que te voy a decir, según cuáles son los requisitos, para mí es la integridad con Dios. Amén. Para mí es un corazón firme Así es. ante la presencia de Dios. Así es. Porque Dios conoce tu corazón, que tú se lo estás pidiendo. Así es. Y Dios ve tu anhelo. Aleluya. Pero algo que sucede que no es el tiempo tuyo ni en el tiempo mío. Así es. Los regalos descienden cuando a Dios le place. Sí, porque- ¿Y qué te digo? Mientras sucede esto, sigue clamando. Así es. No te desesperes, no suelte. Así es. Sigue clamando, Señor, yo necesito hablar en lengua. Padre, yo deseo esto, así como el don de sanidad. Hay que pedirlo, Señor, yo deseo sanar a los enfermos. Señor, yo deseo que cuando alabanza un vecino me llame, alguien me llame, yo ponga las manos y reciban sanidad. Esos son regalos que tenemos que anhelar. ¿Para qué? Para ayudar al Así es. cuerpo de Así es. Cristo. El mismo Jesús estaba cargado de regalos en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando Él dio una promesa, porque lo que me gusta de Él es que todo lo que Él promete, lo cumple. Y cuando Dios decide dar tu regalo, ay Dios mío, estés preparado o no estés preparado, ese regalo que Dios te pone en la mano, el enemigo no puede arrebatártelo. Y si te lo arrebató, va a tener que entregártelo otra vez. Santo. Y una de las cosas que también Dios exige para entregar regalos, recuerda, como tú hablaste de la integridad, en el libro de los Hechos, capítulo 2, observamos donde la Escritura dice que el mismo Jesús lo había congregado a todos en el aposento alto. Según los estudiosos, nosotros analizamos en el libro de Hechos, en su capítulo 1, que luego que Jesús resucita, duró 40 días aproximadamente juntamente con ellos. Y en el transcurso de esos días, ahí Él fue enseñándole las cosas. Antes de Jesús partir de la tierra, Él dijo, no se vayan, no lo dejaré solo. Aleluya. Le dejaré el Espíritu Santo, el Consolador, la cual lo guiará a toda verdad Y a toda justicia. justicia. Más para abajo Él dice, y Él os guiará y le recordará todas las cosas que yo Aleluya. le he enseñado. Ahora, hay un punto muy específico y fue que Jesús ya le dio la palabra y el regalo estaba preparado para entregárselo a gentes específicas. Ahora bien, ¿cuál era lo que Jesús necesitaba de ellos para entregarle el regalo? Aparte de la integridad, la perseverancia. Exacto. Nosotros tenemos enemigos invisibles que nos atacan. Uno de los enemigos invisibles que es poderoso se llama la desesperación. Amén. Esos son enemigos que no se ven, no pero te cuando... desesperes. Pero exacto. Entonces, hubieron Aleluya. muchos que en sí la promesa no era para los 120. Aleluya. La promesa era para todos los que habían creído. Amén. Porque creyeron más de 1000 y pico de personas, más de 5000 y pico de gente creyeron. Pero la desesperación
comenzó a atacar el corazón y la mente. Y muchos de ellos se iban yendo, muchos de ellos se iban retirando. Entonces, el regalo que le pertenecía a ellos, la más se lo entregaron a aquellos que perseveraron. Amén. Entonces, Amén. hay gente que le piden a Dios, pero de cualquier tormenta, de cualquier batalla, ellos sueltan y se van. Entonces, el regalo de Dios está en el lugar correcto. Amén. Ahora, Dios no va a salir a buscarte para entregarte el regalo. No. Tú tienes que ir en la posición donde Ni Dios te entregó. tampoco te va a decir la hora. Ni la hora. Porque cuando... Ay, santo. Ay, santo, varón. Es que no te va a decir la hora exacta. Así es. Porque es que el mismo Jesús dijo, si el ladrón va a la casa, no te va a decir, aleluya, voy a la casa de fulano, voy a entrar al hogar de fulano. No, el ladrón va a entrar calladito. Calladito. Y Todo así mismo son los regalos del Así es. cielo, Todo- de repente. Es el punto específico. Los regalos de Dios son de repente. Cuando el de repente de Dios llega sin pedir permiso. Sí, Porque no tiene ni a pastores, Así es. ni a diáconos, Así es. ni a nadie, varón. Así es. Es que ese regalo bajó del cielo. Bajó del cielo. Y nadie lo puede impedir porque llegó la hora del cielo. Así es. Y hay personas, mira, una de las señales que a veces nosotros debemos de entender y a veces se nos olvida, y es que cuando Dios te promete algo, analiza algo, cuando Dios te promete algo, llegando a esa promesa, ahí mismo comienzan los ataques. Wow. Entonces, los ataques, si tú te conectas o la desesperación te visita y te arropa, Sí. tú sueltas todo por los ataques. Amén. Pero lo que no entendemos que Salmo dice que los vientos son mensajeros de Dios. Wow. Lo que da a entender que cuando la tormenta está golpeando, te está dejando un mensaje. Sí, sí, Ay, Dios sí, mío. sí, sí. Porque el diablo nunca, cuando el enemigo ataca a alguien, es porque ese alguien está a punto de recibir algo. Exacto, varón, exacto. ¿Me entiendes? Claro que sí, Ay. porque es que Moisés iba con el pueblo hacia el desierto. Así es. Pero el pueblo estaba ahí en el desierto En y el decía, desierto. nunca veo a Canaán. ¿Y cuándo es que vamos a llegar a Canaán? Todavía estamos en el desierto. Y cuando vemos que el mar está enfrente de Moisés y el desierto y el ejército atrás, se preguntan, pero ahora sí es verdad. Dios mío. Estamos hundidos. Y Así ahí es que viene la voz de Dios. Marcha. Ay, ay, Abre los mares, marcha. Wow. Porque en esos momentos que tú te sientes impotente, que no puedes, ahí es que viene la bendición de Dios. Santo. Cuando ya tú veas todo oscuro, que tú veas que no hay salida. Wow, no hay salida. mío. Aleluya. Y ahí es que viene la bendición más cerca. Bueno, es más, cuando la cosa está más fuerte, más dura, cuando está la guerra más Santo. reciada. Cuando tú dices, Dios mío, Padre, pero ¿y qué es esto? Wow. Prepárate, que los Ah, vientos te están hablando. Así es. Te están hablando Así es. que algo rápido se aproxima. Wow. Y el enemigo que hace es astuto, porque se mueve en el mundo espiritual. Él puede ver los regalos que van descendiendo. Dios mío. Entonces, ¿qué hace? Vamos a atacarlo, vamos a desenfocarlo, vamos a ponerle esta trampa, vamos a tirarle esto para que para desenfocar, Desenfocarlo, así para es. que no reciba su regalo. Pero algo que me impacta, Joselito, de que teniendo estas lenguas, teniendo todos estos dones, no te garantiza la salvación. Así es. Así es. No te garantiza la salvación tener estos dones. Porque hay personas que están en el mundo viviendo en sus deleites y pecados y oran por otro y reciben sanidad. ¿Usted sabía Y esto? tiene muchos dones. Aleluya. Hay personas que están allá afuera que reciben revelaciones. Porque el regalo se lo dio el Padre. Así es. Aleluya. Y ellos están en su conducta pecaminosa. Están en la desobediencia y aún tienen dones. Por eso que me gusta este versículo. Ay, ay, ay. Si tuviera dones, si hablase todas las lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que reciñe. Wow. ¿Qué significa reseñir? Un ruido, Un ruido. una bulla y un desorden. Y hay personas que viven una vida desordenada, vacía y tienen dones. Wow. Y lleno de bulla. Y lleno de bulla, alabanza. Hay un punto extraordinario y es que el amor no es un don, Wow. es un fruto.
Lo que me garantiza entrar al cielo no son los dones, sino los frutos. Aleluya. Entonces, hay gente que tiene más dones que frutos. Sí, sí, Y esa es la guerra y esa es la batalla. Esa es la Porque guerra. el amor es un don. Y hay muchos que están Es un cegados ahí afuera Así por es. los dones. Veo el don en fulano, veo dones en el apóstol fulano, en la sierva fulano, veo dones. Y no estamos diciendo que no tiene los dones. Así es. Tiene, aleluya, mi alma te adora. Puede levantar al muerto si es posible. Tiene los dones, es Wow. visible. Así es. Pero su condición es la que puede delatar. Dios mío. Porque manifiestas son las obras de la carne. Así es. Y los frutos del Espíritu son manifiestos también. También, así Cuando es. tú tienes amor y haces la cosa y llega en el lugar, es un perfume derramado. Así es. Eso en el lugar perfuma todo el ambiente. Los frutos es delicia. Los frutos te dan deseo de seguir comiendo. Los frutos, oye, que el Espíritu Santo, el Señor compara. Así es. Esta palabra pudiera decir otra cosa y dice los frutos. Porque cuando tú te comes una fruta, tú te estás deleitando. Aleluya. Wow. Háblame un poquito. Manifiestas son las obras de la carne. Dios ¿Qué es lo que la carne manifiesta? Por ejemplo, como dice la Escritura, ahí está la ira, el pleito, Bueno, varón, la idolatría. yo allá en la iglesia que yo estoy enfrente, hasta los niños se saben las obras de la Ay, carne. Dios mío. Tú ves que yo le digo, ¿cuáles son las obras de la carne? La mentira, el engaño, la borrachera, La la idolatría. hechicería, la idolatría. Los niños, Así es. los hijos míos saben cuáles son las obras de la carne. Así es. Porque si no se lo enseñamos desde pequeño Así es. a saber qué es lo malo y lo bueno, cuando le estén dando esto en el futuro, vamos a... Así es. Ellos van a estar, y será esto bueno, Así será es. esto bueno, pero si tú se lo induces desde ya, las obras de la carne es contra los frutos del Espíritu. Así mismo es. Todo lo contrario, Todo lo contrario. al fruto del Espíritu. Así es. Son las obras de la carne, Así es. que son la envidia, Así es. que no puede ver al hermano crecer, que le quiere poner el pie. Wow. Se está delatando lo que tú cargas por Así es. dentro. Así es. Que tú ves al vecino, aleluya, enfermo, sediento de que alguien le lleve un plato de comida y tú sabiendo que está pasando hambre. Wow. Que tú no puedes cruzar allí a llevarle un plato de comida. Santo. Tus obras de la carne te están delatando. Hay un punto. ¿Tú crees que el cuerpo puede portar dos dimensiones a la misma vez? Por ejemplo, están los frutos de la carne, están los dones espirituales y está los frutos del espíritu, Ajá, los dones espirituales Ajá. y está la manifestación de la carne. de las obras de la carne. Por ejemplo, Pablo habla diciendo, manifiestas es las obras de la carne, Amén. borrachera, idolatría, Sí. mentira, Sí, adulterio, engaño. fornicación, engaño, y por ahí se va. También habla de los dones, Sí. que los dones no vienen de Satanás, vienen de Dios. Son regalos. Esos artistas, vamos a tocar este punto que no se Amén. vaya a malinterpretar. Claro. Esos artistas que no son cristianos, Sí, que cantan bien bonito, que cuando cantan para el mundo, Sí, te sí. llega al corazón, te llega al Sí, alma. sí. Ese don no viene del diablo. no, ese es su don que se lo Viene dio el de cielo. Dios. Sí, Ahora, desde antes de nacer. Ellos Es serán más, juzgados. aleluya. Ellos serán juzgados no por el don, sino qué hicieron con el don. Exacto. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, Aventura, por ejemplo, esos artistas del mundo, Amén. esos reggaetoneros del mundo. Bueno, Willie Houston, esa mujer hay que hacerle el saludo. Hay que hacerle el saludo. Con una voz extravagante. Entonces, eso Y vino podemos de ver Dios. su final Claro. doloroso. Es tremendo. Todos esos dones que tienen esa gente que hoy en día son estrellas, que están en la fama, todo eso vino de Dios, porque el diablo no creó nada. No, nada Ahora, bueno. el problema entre ellos y Dios es que ellos le van a explicar a Dios a quién se lo dedicaron. Ay, ¿Para qué tú lo usaste? Ay, Por santo. ejemplo, la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que recuerda que el apóstol Pablo reprendió a una mujer con un espíritu de adivinación. ay, sí. Y ese espíritu, cuando soltó a esa muchacha, dice que el dueño que la controlaba, ella se quilló. Trajo problemas. ¿Por qué trajo problema? Porque le daba beneficio. O sea, que utilizar... Ay, Dios mío. Hay un punto... Wow, no, nos vamos a meter un poquito No, más no, en profundo. profundidad. Mira, Alabanza. hay dones que vienen de Dios. ¿No? ¿Cuáles son los dones? Los dones, como te acabo de decir, es un regalo. Ese regalo. Que aunque tú estés en el evangelio o estés afuera, Dios te lo como dio. quiera tú tienes la esencia. Dios te lo dio. Pero recuerda que hay gente Aleluya. que todavía no tienen esos dones. Y que se están avanzando, Joselito, en nada más los dones.
Pero aquí me relata que los dones no te van a garantizar una salvación. Así es, pero oye este punto. Aleluya. Hay gente que tiene el don, pero hay otros que tienen un espíritu que trae un don, que manifiesta un don. Alabanza. Por ejemplo, la joven que tenía el espíritu de adivinación, eso no era un don que tenía, Ay. era un espíritu. Sí. Y cuando ese espíritu salió, ella jamás volvió a adivinar. Entonces, no porque tenemos que abrir los ojos con Amén. esto. No todo lo que te revelen de que llegaste a tal hora, tu mamá es fulanita de tal. Los tu demonios papá es tal. saben todo Los eso. demonios saben todo eso. Y a veces, ay, por esa mujer tiene un El don. nombre, el demonio, los diablos saben dónde tú vives, en tu casa, tu Así mismo dirección. es. Así mismo, entonces tenemos que Entonces- identificar lo que se llama don y lo que se llama espíritu. Amén. Porque hay gente que lo que operan es un espíritu. Y el espíritu que no viene de Dios, lo que viene es a engañar, a hurtar A y decirle. a Y destruir. usted decía ahorita, me hacía una pregunta, que cuál es la diferencia Ajá. de los dones a la obra de la carne, que si una persona, Y los frutos. si una persona puede tener apariencia de fruto, Ay, ay, ay. una persona puede tener dones activos Ajá. y con obras de la carne. Ay, 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 ay. Una Así es. persona puede tener esas tres combinaciones. Repito, una persona puede tener las obras de la carne. Aleluya. La apariencia de frutos. Así es. Ay, Dios mío. La apariencia de frutos que tú, wow, pero viene con, que el mismo Jesús Así dijo, es. vienen con apariencia de qué? De De fruto. piedad. Pero son como la higuera, que el mismo Jesús se quilló, o vamos a hablar dominicanamente, Jesús se quilló con la higuera, porque era el tiempo de dar fruto. Sí. Pero lo que le llamó la atención a Jesús es que estaba tan frondoso que hasta la hoja se podía comer. Oye, mío, Padre. entonces una gente con hambre. Sí. Oye, Y así hay. ¿Y qué le queremos decir, Joselito, a esas personas Ay, que están ay, ahí? ay, ay, ay. Procura los frutos del Espíritu. así es. Para que cuando el maestro descienda a tu huerto, cuando el maestro descienda a tu higuera, Ay, 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 ay. pueda encontrar frutos. Aleluya. Porque él recibe, hay personas que están recibiendo maldición. Sí, sí. Ah, Bashekinda. Gloria. Hay personas que el mismo, Dios mío, el mismo Jesús está maldiciéndolo Wow. porque no tienen fruto. Santo. Y tienen apariencia que tienen, pero no tienen. Santo. Y vemos que recibió la maldición que se secó. Así y hay es. personas ahí que se están secando. Así es. Y lo que lleva a una persona a secarse en gran manera Wow. se llama falta de sinceridad. Dios porque a Dios le mío. gusta la transparencia. Por ejemplo, cuando tú vayas donde Dios, ve con transparencia. Amén. No vaya de que Con hipocresía, ante Dios. Claro, dile, Señor, tú sabes que estoy viendo una pantalla. Amén. Para tratar de Tú conoces mi disimular. condición. Tú conoces, tú sabes que yo estoy en mi seco. casa se está derrumbando. Este hogar se está derrumbando. Ya no funciona igual, no fluye igual, porque hay gente que están forzando a Dios a que Dios Dios se mío, mueva. aleluya. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Una gente que forza a Dios, cuando tuvo una gente que dura una hora tratando de reprender, y los demonios siguen igualitos. Es O que personas intentando hablar la lengua a la mala. a la mala. Entonces, Y tú lo ves ahí, tú lo ves ahí. Y tú dices, se está exagerando. Ahí no se siente nada. Porque algo que sucede cuando el hombre y la mujer de Dios habla en lengua. así es. Ay, Dios mío. Dios mío. Tiene que verse la eficacia. Así es. Cuando tú hablas en lengua, porque vemos que tú mencionaste a Hechos. Estos hombres empezaron a hablar lenguas humanas, fueron lenguas humanas, no fueron lenguas espirituales, y vemos el impacto que se hizo. Así es. Hablando su propio idioma. Dice que empezaron a decir, wow, pero este habla chino, Ay. pero este está hablando jamaiquino, pero este está hablando, Dios mío, pero ¿y en qué Wow. tiempo estudiaron eso? Eso quiere decir que cuando tú hablas en lenguas espirituales, tú impactas Así es, el mundo la vida. espiritual. Así es. Impacta la vida de los que están cerca y los que están lejos. Así mismo. Porque eso es como una señal. Eso es, aleluya. Y no te vengo a decir, pero me gusta este don. Santo. Me agrada el don de lengua, mis hermanos. Y le pedimos al Señor la interpretación. Hay personas que tienen el don de lengua y también tienen la interpretación. Wow. Dios mío. El Señor me usa así. Así mismo. Cuando yo hablo en lengua, yo interpreto lo que yo estoy diciendo. es. Me baja a la memoria lo que Ahora, significa. ¿qué es los frutos? Los frutos del Espíritu Santo, que lo da el mismo Espíritu de Dios. Vamos a decirlo. Está Amor. amor. Primero, Ay, ay, ay.
primordial. Sin eso, Sin amor, tú no mira, puedes tener mira, todo. aquí dice en 1 Corintios 13, todavía tú entregas tu cuerpo para ser quemado. Wow. Hay personas que están entregando su cuerpo en sacrificio Dios mío. y tú lo ves bajo ese sol, mi hermano, mire, Dios encapuchado. Y tú dices, wow, qué sacrificio que yo admiro. Aleluya. Ay, Dios mío. Pero de nada te sirve si no tienes amor. Ay, Dios mío. De nada me sirve a mí si yo no tengo amor. Yo puedo desatar toda la profecía mundial y decir mañana va a acontecer esto a tal hora y a tal fecha y se cumple. Y si no tengo amor, papito, Hay problema. mamita, de nada me valió. El amor es sufrido. Así es. El amor es benigno. Así es. El amor no busca lo suyo. Así Escucha esto. Así es. Que necesitamos escuchar esto. Que el amor no busca lo suyo. Así es. No busca su beneficio propio. Amén. El amor te empuja a ti Así es. a crecer. El amor te empuja a ti a avanzar. Así es. El amor que hay en mí no te va a hacer poner el pie para que tú caigas. Y todavía tú te caigas. El amor que hay en mí te va a decir, levántate, manito. Y ven, yo te doy mi apoyo. Yo te doy mi hombro. Vamos a llorar juntos. Vamos a llorar juntos. El amor. Y fíjate algo, hay gente que confunden el amor. Aleluya. El amor no tiene personalidad. Por ejemplo, si tú me tratas bien, te trato bien. No. Y si tú me tratas mal, y así es que el mundo se está viviendo hoy en El día. mundo se trata así. Hoy en día el mundo se está viviendo que si tú me das agua y tú me necesitas, estoy ahí para Amén. ti. Y si yo te niego el agua el día que te necesitas, hay gente que dicen, entonces, Todavía en los caminos, y hay personas que están viviendo esto, Así mismo que es. fueron firmes con personas y cuántas cosas, pero en el momento más difícil te soltaron. así mismo es. Falta de amor. Falta amor. Entonces, Dios anda buscando un remanente que entienda que el amor no tiene excepción de personas. El Aleluya. amor de Dios para todo el mundo, para bueno y para malo. ¿De dónde? ¿Quién fue el mayor ejemplo de nosotros? Jesús. Jesús. Mira, no todo el mundo, no. Nadie aguanta 39 latigazos. Ay, santo. Nadie aguanta que lo escupan en la cara. Jesús. Nadie aguanta una bofetada en la cara. Y estando en la cruz, oye la palabra que abrió la tierra en dos mitad. Dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que Que hay hacen. personas aquí que tienen que empezar a Ay, perdonar ay. para que el amor de Dios refleje en su Refleje vida. su vida. Hay frutos que están ahí escondidos, locos por salir, pero por una falta de perdón no sale. Hay frutos que están ahí, aleluya, que quieren salir. Hay dones que quieren desarrollarse en tu vida, pero porque hay raíz de amargura no puede. Porque de una fuente no puede salir dos aguas. Wow. O la mano limpia o la mano sucia. Escuche esto. Dios no puede estar en dos lugares en tu cuerpo. Aquí sí, Señor, y allí no. Dios quiere estar en tu interior completo. Aleluya, en tu vida completa. Alabado sea el nombre de Jesús. Date cuenta que este don, el hablar en lengua, es tan impactante, mi hermano. Porque este es el tema. Nosotros rodamos, pero seguimos aquí. Así es. El don de lengua. Hay momentos que en la intimidad, a mí me ha pasado, varón, que yo he durado 2 horas y 3 horas hablando lengua sin parar. Así es. En mi intimidad con Dios. Y mi mente no está entendiendo. Wow. Mi capacidad humana no está entendiendo. Pero estoy fluyendo y estoy hablando en lengua. Yo le digo al Espíritu Santo antes de, Señor, yo quiero hablar en lengua con gemidos indecibles. Dios mío. No quiero hablar una simple lengua cuando siento un corrientazo. Wow. Quiero hablar en lengua con gemidos indecibles. Así es. Varón, el primer día lo intenté, no. El segundo día lo intenté, no. Al mes lo intenté, no. Y seguían los meses pasando y yo intentando. Hasta que descendió una madrugada. Yo en mi habitación, orando de rodillas, empezó esa lengua a fluir. Y sentí un fuego sobre mí. Y cuando yo me paré de ahí, la ropa tuve que irme para el baño porque estaba mojada. Wow. De tanto sudor. ¡Oh, aleluya! A ese nivel que Dios quiere llevar al pueblo. A vivir ante la presencia de Dios. Amén. Y yo me imagino el Espíritu mío ante el Espíritu Santo gimiendo por la humanidad. Gloria a Dios. Así es. Oh, aleluya. Impactando, llorando por aquel que ahora mismo lo están suicidando. Wow. Oh, gimiendo por esas almas que están diciendo, Señor, yo no puedo más, renunciando a su llamado. Y el Espíritu gemía
mi espíritu gemía y yo alabanza, y fue tan impactante por eso el hablar en lengua impacta en la vida de otros. Así es. Porque no es que tú estás hablando al vacío. Aleluya, yo lo explicaba ahorita, que cuando tú hablas en lengua tú impactas en la otra persona. Aleluya. Y al otro día de yo pararme de ahí, el vecino que vivía al lado de mi casa recibió liberación. Empezó a vomitar en su cuarto solo. Así es. Wow, wow. Y yo estaba en mi habitación, pero el Espíritu Santo estaba tal vez gimiendo por esa persona que estaba atada. Y dice que él empezó a vomitar, a vomitar, a vomitar sin parar. Recibió liberación. Gloria a Dios. Y yo no tuve que estar ahí, cerca de él. Yo no tuve que estar ahí para tocarle. Santo. Sino que el mismo Espíritu de Dios que estaba descendiendo en mi casa vio que había uno que estaba esclavizado. Así es. Y que había que recibir liberación. Así Tu es. lengua van a impactar. Así es. Pero las lenguas vamos a tener guerra para los que hablan en lenguas. Así es. Porque la lengua que Dios deposita tiene dos tipos de función. Número uno, la lengua angelicales funciona en dos áreas. Número uno, funciona para tener una comunicación y hablar misterio con el Padre. Y hablar misterio con el Padre. Esa es una de las cosas que llama mucho la atención. La lengua angelical provoca misterio, hablar, tener una Misterio comunicación con con el Dios. Padre. Y lo segundo, la lengua también es una alma de guerra, que hay atmósfera que funcionan en su lenguaje. Dios mío. Hay atmósfera negativa que tú no puedes hablar en español. Tienes que hablar en el lenguaje espiritual. Aleluya. Según lo que está ocurriendo en ese momento. Exacto. Entonces, Dios cuando entregan esas herramientas, son alma de guerra que Dios te entrega para que tú te defiendas. Jesús llegó al escenario. Así es. Exacto, lo varón. Ay, Dios mío. Jesús llegó al escenario y Jesús le dijo a la niña que estaba muerta ya. Wow. Le dijo, Talita Kumi, Niña, a ti te digo, levántate. levántate. Él no le habló en su idioma. Así es. Él le habló a otro idioma. Así pero es. en el momento requería que hablase Eso. ese idioma. Y dice que el espíritu Wow. de la niña volvió a su lugar. O sea, que lo que estaba en la cama era el cuerpo, pero ya el espíritu había salido. O sea, que Jesús, cuando profundizamos la escritura, que eso lo vamos a dar en la segunda parte. bien, Cuando profundizamos la escritura, Jesús nunca habló con la niña. Habló con el espíritu que se había ido desde la niña. aleluya. Entonces las lenguas son almas de guerra que Sí, te sí, comunican con el Padre y el Padre te da la autorización. Y esa misma lengua trajo eso en el mundo espiritual. Esa misma lengua la sacó donde quiera que ella estaba. Dios. Y esa lengua dijo, tiene que retroceder para el cuerpo. Wow. Y hay personas aquí que van a tener que hablar en lengua encima de sus hijos. Amén, así Hay es. personas aquí que van a tener que hablar en lengua en su casa. Esa Kindalaya, Oh, porque no solamente en la iglesia. así Hay es. gente que habla mucha lengua en la iglesia, pero en la casa no. Ay, ay, Hay ay. gente que tiene que pararse, cama Wow. sondalaya, Santo. y desatar la palabra en su casa y de decir, demonio, aquí no. En el mundo espiritual, hacer tu guerra espiritual. Dios mío. En lengua. Así, y para culminar con esto, quiero que tú me cierres Mío. con esta palabra. Todavía hay gente que reciben el poder y retienen la lengua. Si Lo siguen conozco. reteniendo la lengua, cuando viene a ver, Tienen se problemas. explotan. Se secan. Se explotan. La palabra es secarse. Así es. Porque cuando tú eres un árbol que está para dar fruto Y retiene tu y fruto. retiene los frutos Dios y mío. nada más tiene hoja, ¿qué hace? ¿Qué dijo Jesús? Lamentable. La maldijo. Lamentable. ¿Y qué te va a suceder a ti si tú sigues haciendo eso? Ay, ay, Vas a ser secado. Ay, ay, ay. Porque es que el regalo está dentro de ti y Dios quiere usar ese regalo. Así es. Aleluya. Cuando comes lengua espiritual y tú sabes que es de Dios, y el que está al lado tuyo se molesta y no le gusta cuando toma. Tiene problemas. Ay, Dios mío. Tiene problemas. ¿Por Tiene un qué? espíritu contrario al mío. Así es. Porque hay personas que aún están hablando una supuestamente lengua, que eso lo vamos a traer luego. Exacto. Una supuestamente lengua, pero que tu espíritu no conecta. Así es. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay algo raro ahí. Así es. Porque que el mismo, todavía puede tú estar adorando a Dios sin hablar en lengua. Así es. Y mi espíritu tiene que conectar con, Wow. con el tuyo. Así es. Porque alabanza. Somos porque un somos solo espíritu. el mismo Espíritu. espíritu. Todos los dones son basados en el mismo espíritu. Así Y hay es. personas que no hablan en lengua, pero oran por Y los lo, enfermos. y lo que viene de Dios
Si hay otro espíritu que se siente molestado, es porque está contrario a lo de Dios. Tiene obra de la carne. Exacto. En la segunda parte vamos a tocar el tema que no toda la lengua viene de Dios. Así es. Hay lenguas que se parecen a la de Dios. Sí. Hay género de lengua porque los demonios hablan género de lengua. Ay, sí. Que si tú no estás conectado directamente hasta te confunde. Y hay demonios que te hablan en lengua señalándote. Y te profetizan. Ahora, Aleluya. los demonios profetizan, pero la profecía de los demonios es acarreando maldición No, y maldiciendo así la vida mismo. de esa persona. Y la profecía de los demonios nunca te van a hablar a futuros. Porque no conocen, No conocen el futuro. tu futuro. Ellos se inventan o se creen. No se creen. O sea, nunca O hablan con firmeza. Parafrasean. Amén. Nunca hablan con firmeza. Aleluya. Siempre el que habla con firmeza es el Espíritu de Dios. Luego vamos a hablar de eso mismo, del don de profecía. Del profecía. Porque, y luego para hablaremos mí no hay del profeta verdadero y el profeta Amén, falso. amén. ¿Cómo podemos Sin duda de discernir quién es el profecía. profeta verdadero y quién? Ay, Dios mío, pero esto viene Por la explicado Biblia. por la palabra. Por la palabra. Dios mío. Y guiado, Y guiado por el mismo por el espíritu, Espíritu. que tú tienes y que yo tengo. Así es. Así. Porque ese nos va a guiar a toda justicia Dice, y a toda y a toda verdad. verdad. Y dice a toda verdad. Verdad. O sea Así que no es. pone una cosa así, una cosa no. Así es. A toda verdad. Así es. A veces tú no entiendes cosas aquí. ¿Y qué te hace el espíritu? Te Amén. guía. Así es. Y enseña. les recomendamos a todas las personas que nos ven detrás de cámara, que el Espíritu de Dios, el poder, no tiene personalismo. ¿En qué sentido? La gente está confundida y la gente entiende que lo que pueden portar lo sobrenatural son los profetas, son los evangelistas, son los pastores, son los apóstoles. No, No. Esa gente son gente de carne y hueso. Igual Así que usted, mismo, así igual que mismo. yo. Esa gente tuvieron que buscar a Dios en ayuno y oración como Aleluya. usted lo está buscando. Seguir buscándolo. Buscándolo, Amén. así es. Entonces, luego en la segunda parte estaremos hablando un poquito ¿Cómo se cambia? cómo, exacto, porque, ¿Cómo hay un cambio de lengua? exacto, cómo Sí. el cambio de lengua y cómo tú te puedes dar cuenta si esa lengua viene de Dios. Amén. Por- También. y si esa lengua viene de tu carne, porque cuando tu lengua viene de tu propia carne, tú la hablas, pero te sientes como vacío, te sientes como Aleluya. no te sientes como la atmósfera normal. Igual. Amén. Pero cuando algo viene de Dios, tú sientes como que tu cuerpo quiere desaparecer. Y tú no aleluya. puedes como controlar tu lengua. Tú Sí. sientes que tu lengua se mueve solo. Aleluya. Y tú sientes, porque el mismo Dios te da una señal. Y siempre hay como una cobertura. Y es difícil que alguien hable en lengua y siga teniendo el mismo lenguaje que tenía en Egipto, en el mundo. Ay, Todo aquel que Dios le cambia su lengua espiritual, aún hasta para expresarse, se retiene en su lengua a ver qué tipo de palabras van a sí, tienen expresar. los frutos del Espíritu. Entonces, Porque yo hay no creo- personas que tienen obra de la carne y están hablando en lengua. Así mismo Y la es. lengua salen así mismo con ira. Entonces, la lengua salen así mismo con con odio. odio. La lengua salen así mismo porque lo que hay manifiestas son las obras de la carne. Ay, Dios mío. En la segunda parte venimos con todo. Lucha. Para traer una aclaración. Y Esos voy a puntos, continuar con lo que yo dije ahorita, cómo recibí Así el don es. de lengua. Así mismo es. Vamos a Esos dejarlo puntos para luego. son muy edificantes porque hay muchos creyentes que quieren saber algo que viene de Dios o algo que no viene de Dios. Así que todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, el lenguaje que hablaba antes en el mundo, ya no lo habla igual. Porque cuando Dios se empodera de tu lengua, en vez de tú maldecir, mejor bendice. Es más, Dios cambia todo del que viene, porque es que la palabra lo dice, todas las cosas pasaron. Yo me acuerdo que yo caminaba con un brazo así para arriba y otro para abajo, y hasta eso me enderezó el Señor. Así, Hello, Dios endereza todo lo torcido. a ver el brazo. ¿Y cómo Sí, tú yo caminaba caminabas? así, ¿Y cómo de tú que- caminabas? de cosas de niña, de que Ah. privando, y yo mi cuerpo ya caminaba así, Así. de que privando en yo, y cosas así, hasta eso el Señor dijo, es derecha que va, alabanza. No, aquí tenemos el doctor de los doctores, aleluya. Impresionante. Gloria Tienes al 3 Eterno. segundos para que haga un clamor poderoso por esa hermosa persona que está detrás de Amén. cámara, para que esa palabra pueda impactar en su corazón y pueda bendecir su vida. Vamos a orar para que el don de Dios sea activado en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, sí. yo te presento esa atmósfera
esas hermanas que están ahí, esos hermanos que están ahí, sedientos, Señor, de hablar tu lengua y no saben por qué no han recibido el regalo o cuál ha sido el estancamiento. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú avives ese fuego que está en ellos y que ese don, aleluya, explote en el nombre de Jesús. Yo declaro que personas van a llamar, personas van a profetizar, personas van a decir que después que recibieron la oración, el don, yo activo los dones en el nombre de Jesús. Yo activo los dones, aleluya, y digo como alabanza, y digo aleluya como Pedro, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús recibe actividad. Si activa los dones del cielo a tu favor, si tú estás caminando en obediencia, si estás caminando con los frutos del Espíritu, oye, no hay obstáculo. En el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús recibe. Suelta el miedo, deja que el Espíritu Santo fluya. Porque eso no viene de nuestra humanidad. Eso no viene de nuestra humanidad carnal, sino que viene de nuestra excelencia, que es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Recibe en el nombre de Jesús. Fortalece las vidas, fortalece los corazones de manera sobrenatural y sigue uniendo y sigue fortaleciendo a tu cuerpo, porque tú vienes por tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Impresionante, señores, la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Wow, yo se lo dije, esta mujer, Gloria hermano, cada día que pasa, Dios sigue depositando cosas nuevas. A Dios toda la gloria por los siglos de los siglos. Sigue visitando la página Excelencia Cristiana, también el canal de YouTube, y puede visitar también nuestra página de Facebook, Evangelista Joselito Pérez. Amada, ¿cómo te pueden buscar en la página? Ah, pues ya tú estás activa con tu TikTok. Sí, ya me activé, aleluya, con Instagram. Pastora Teresa de Cid, así me pueden buscar. Sí. Vayan ahí, pónganme mi saludito. No puedes poner Teresa de no, es de Cid. Es de Cid. Soy casada, claro que sí. Y así que el apellido de mi esposo, Pastora Teresa de Cid. Está empezando, pero vayan allá. Me pueden preguntar, pueden hablar. Estamos ubicados en el Edén de Villa Mella. Todo el mundo aleluya, ya anoche estuvimos allá. Aleluya, en el Edén de Villa Mella estamos ahí, mi hermano, frente al colmado Kelvin. Estamos ahí para bendecir las vidas. La esposa del pastor, mi esposa es el pastor. Y donde hay un pastor, también hay una pastora. Yo voy debajo de así que, gloria al Señor, amén. No, están trabajando mano a mano, amén. Así que cante. Hasta para levantar una bocina, hermano. Sí, porque somos todos terrenos. Amén, así mismo es. Pastor Luis es tremendo, tremendo. Que Dios la bendiga a él, su familia y sus hijos. Que Dios la bendiga a ustedes, su casa, todo. Bueno, esa es la mejor cocinera. Ay, no digas. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén. Amén.